un instrumento de gestión que permitirá al particular y a la autoridad diseñar y controlar de manera flexible el manejo integral de los residuos peligrosos mediante propuestas de manejo eficientes que minimicen la generación de los residuos y prioricen la valoración de los mismos. Este sistema consiste en una serie de acciones de manejo y control de residuos entre diferentes personas y grupos. Eh, la forma más simple de un sistema de manejo de residuos consiste en tres unidades, que es el almacenamiento, la recolección, transporte y el tratamiento final o la disposición del material o residuo. Ah, los planes y programas de manejo se llevan de acuerdo a diferentes puntos, que es la caracterización de residuos, la seguridad de las instalaciones, la inspección y, man, y mantenimiento de equipos, el entrenamiento del personal y la prevención y preparación de incidentes. Los materiales y residuos tóxicos o peligrosos son compuestos que provocan efectos dañinos a los organismos vivos. Por eso es importante que los envases para los residuos tóxicos se encuentren perfectamente identificados y en las etiquetas se anoten los datos solicitados con la finalidad de facilitar su clasificación, su futuro almacenamiento, su acondicionamiento, su transporte y disposición final para ser manejado de acuerdo a las características de peligrosidad que posea. Hola, ¿qué tal? Yo voy a hablarles acerca de las sustancias corrosivas. Eh, las sustancias corrosivas son aquellas capaces de destruir o dañar de modo irreversible aquellas superficies con las que se entra en contacto. Eh, Algunas propiedades para que sea una sustancia corrosiva son las siguientes, las más comunes. Como primero son aquellas que están en líquido acuoso o presentes en un pH mayor a 2 y menor a 12.5. Como segundo, es un sólido que cuando se mezcla con agua destilada llega a presentar un pH mayor a 2 o menor a 12.5. Como tercer punto, es un líquido no acuoso capaz de corroer el acero. Un tipo de aceros es el 1120, SAI 1120, a una velocidad de 6.35 milímetros en año, que se da a una temperatura de 55 grados centígrados. Como siguiente tenemos los efectos sobre la salud de estas sustancias corrosivas, que son gases, líquidos o sólidos que pueden presentar propiedades corrosivas, que son peligrosos, que pueden llegar a quemar, irritar o destruir los tejidos vivos del ser humano. Los gases. Los gases corrosivos pueden absorber fácilmente por el cuerpo a través de la piel que están en contacto con ellos y por inhalación. Los líquidos. Los líquidos corrosivos se utilizan frecuentemente en la elaboración y son la causa de la gran mayoría de las lesiones corporales externas. Los sólidos. Los sólidos son corrosivos productos que producen lesiones retardadas, debido a que los sólidos se disuelven fácilmente con la humedad de la piel y del aparato respiratorio. Los efectos de los sólidos corrosivos dependen de la gran medida de la duración con la que se tiene o se está en contacto con estas sustancias. Como siguiente, una tabla de los efectos sobre la salud de las sustancias corrosivas. Los materiales con propiedades corrosivas pueden ser ácidos de pH bajos o básicos con un pH elevado. Como vemos en la primera columna, tenemos algunas sustancias de tipo ácidas. En la siguiente columna vemos los efectos corrosivos que pueden darse en la piel o en los pulmones, pero estos están clasificados en cuatro, en cuatro diferentes definiciones. La DP significa destrucción profunda, DC, destrucción superficial,
y F irritante fuerte y M irritante moderado. En la siguiente columna vemos las sustancias básicas, igual con los efectos corrosivos, pero no están clasificados como piel y pulmones como se ven en las de los ácidos. En la clasificación que tienen estas sustancias, o la mayoría de estas sustancias, son de destrucción profunda, que casi regularmente las presentan tanto las sustancias ácidas como las sustancias que son básicas, no con basicidad. Como siguiente tenemos las vías de entrada de las sustancias corrosivas, que puede ser cuatro. La piel, los corrosivos que tocan la piel pueden irritarla severamente e incluso quemar y ampollar la piel. Los ojos, los materiales corrosivos pueden irritar severamente, en algunos casos, quemar los ojos. Las vías respiratorias o vapores corrosivos son, son de mayor peligro, ya que pueden irritar o quemar la capa inerta de la nariz, garganta, tráquea y pulmones. Los digestivos, como tanto los respiratorios, los digestivos también llegan a presentar un gran peligro para el ser humano, ya que puede quemar igualmente la parte interna sensible, que es la boca, la garganta, el esófago y el estómago. Como siguiente, el almacenamiento de sustancias corrosivas. Las áreas almacenadas destinadas a las sustancias corrosivas deben aislarse del resto del centro de la producción o de otros dispositivos de mercancía mediante el depósito de paredes, suelos impermeables, previniendo además la evacuación de derrames en condiciones de seguridad. El almacenaje tendrá en cuenta las siguientes combinaciones. Como muestran una tabla, una imagen de tabla, en que como primero tenemos los explosivos, los comburantes, inflamables, de toxicidad aguda, corrosivos y peligrosidad de aspiración. También, a pesar de que son sustancias corrosivas, no se deben estar ciertas sustancias juntas, ya que cada una tiene diferente característica. Y pues al momento de llegar a estar juntas, una sustancia explosiva con algún inflamable o carburante, puede llegar a ser mayor peligro, porque si se llega a dar un caso de algún incendio, pues se incendia, pero ocasionalmente incendiar por la sustancia que es explosiva, pues puede ocasionar que al momento de explotar, pues sea una explosión fuerte que abarque una gran cantidad de daño, por lo cual por lo cual se maneja esta tabla para tener ese tipo de sustancias apartadas unas de otras. Por ejemplo, las corrosivas, pues pueden ir con corrosivas, pero una explosiva no puede ir con una comburante, una inflamable, una toxicidad aguda, una corrosiva o una de peligrosidad de aspiración. Igual, lo van indicando una por una cuáles pueden ir estando juntas y cuáles no. En las que tienen un 1 y un 2, en la 1 nos dice como clasificación que no, si los productos corrosivos están en recipientes frágiles. Si es un corrosivo y está junto con un recipiente que es inflamable, no pueden estar juntos, porque a pesar de que eh, es inflamable y está con una sustancia que es un recipiente frágil, pues puede llegar a ocasionarse también un peligro. Pero como número 2, solo apto para criterios generales. Una que es de priorizar por aspiración, que no es tanto explosivo, ni inflamable, ni tóxico, pues se puede llegar a dar el caso de que puede estar con un inflamable. Y pues de ahí para continuación, pues sí se puede estar con otros productos que son tanto inflamables, tóxicos, corrosivos, de su misma característica. Eh,
Como siguiente, la precaución en el manejo de sustancias corrosivas. Cuando se vayan a manipular estos productos, siempre es utilizar protección ocular, como ropa, botas y primero guantes, y lo que indique regularmente la ficha de seguridad de la sustancia que se va a utilizar. Como precauciones, se tiene que evitar la inhalación de vapores. En lugares donde se van a manipular, estos productos deben de estar acondicionados. Eh, si a pesar de que es un lugar donde no se cuenta con algún equipo como una campana de extracción, se recomienda utilizar mascarillas, pero estas mascarillas deben tener un filtro adecuado para estas sustancias corrosivas, ya que no cualquier tipo de filtro es especial o es el adecuado para estas mascarillas. Como segundo es añadir el producto lentamente, cuidadosamente sobre el agua, nunca al contrario. Eh, Siempre se debe de añadir la, el agua primero, luego el producto, pero como dice, cuidadosamente para evitar alguna una salpicadura al momento de vaciarse. Lo recomendable es vaciarse por las paredes del material que se está utilizando. Como una tercera precaución es alejar del sol o de las fuentes de calor los envases o depósitos que contienen estos productos cáusticos y corrosivos. También, como otro punto, son los equipos de protección a emplear. Protección colectiva, la que comúnmente conocemos como campanas de extractoras, vitrinas y etc. Como protección individual o personal, que es protección respiratoria, mascarillas, protección ocular, lentes, ropa, tu bata, guantes, botas adecuadas, materiales los cuales deben de estar hechos estas protecciones, que son los más comunes para manos, que son los guantes, y para protección corporal, que es la bata, con la que se tiene más contacto al momento de utilizar estas sustancias, para evitar que al momento de que ocurra un derrame o algo, eh, pues no llegue a penetrar o a pasar esa barrera de seguridad que se tiene, que son los guantes o la bata, que llega a dañar a, a tu salud. Por ejemplo, para las manos, los materiales adecuados para la fabricación de los guantes deben ser de nitrilo, látex, hechos de caucho natural, neopreno, para la protección corporal, que es para la bata, algodón, lana, fibras sintéticas, telas de aluminicidad. Eh, y por mi parte sería todo. Yo les voy a hablar acerca de los residuos peligrosos por reactividad química. Se trata de residuos peligrosos porque pueden corroer la superficie con la que contacten o incluso pueden llegar a ser explosivos. Sin embargo, se trata de residuos que por sí mismos no son extremadamente peligrosos, pero que sí podrían llegar a serlo si reaccionan con otras sustancias. Por ejemplo, tenemos el oxígeno. Estos residuos son peligrosos cuando entran en contacto con otras sustancias que los hacen reaccionar químicamente. Y se pueden mencionar diferentes sustancias usadas en el laboratorio, así como muchos metales pesados, entre los que cabe destacar el cadmio, el plomo o el mercurio, entre otras. Y como para llevar a cabo su deposición final o el manejo que tiene que tener cada residuo, se lleva a cabo una generación de residuos. Después de esto pasa a una clasificación de la que va a depender de sus características físico-químicas para tener en cuenta el procedimiento de deposición final. Después de la clasificación tenemos un envasado y de ahí una recolección interna. Después de la recolección interna se llevan a un almacén temporalmente donde van a estar en embalaje y después van a tener una recolección externa para darles el último paso, que es la deposición final. La deposición final puede ser por incineración, encapsulado, confinamiento o combustible alterno.
Y para finalizar, la siguiente clasificación es la del manejo de residuos peligrosos, es las sustancias inflamables. Estas sustancias inflamables son las que en contacto de una fuente de calor, de una chispa o de una fuente adecuada de oxígeno pueden provocar llamas o incendios. Para comenzar, hay tres clasificaciones importantes que son los explosivos nucleares, los mecánicos y los químicos. Vamos a ver a continuación cuál es la clasificación de cada uno de ellos. Empezamos con los explosivos mecánicos. Los explosivos mecánicos son los que utilizan principalmente una energía mecánica para fermentar, en caso de obras civiles y minerías, la roca. Actualmente ya no se están utilizando y solamente se restringen en labores específicas. La siguiente clasificación son los explosivos nucleares. Tiene un alto poder de rompedor o destrucción, es decir, como de descomposición muy rápida. Esta fuente de energía está basada en reacciones nucleares del plutonio y del uranio, como sucedió en Japón, en la bomba atómica, que fue muy conocida ese suceso. Estos explosivos nucleares no se usan en minería ni en obra civil. La siguiente clasificación y la más amplia son los explosivos químicos, que están formados por compuestos químicos. Estos son mezcla de elementos combustibles y oxidantes que por lo general son nitrados, y el oxígeno es su agente oxidante. Estos están producidos por una onda de choque y por la cual se subdividen actualmente. Son usados en la minería y actualmente. Debido a su onda de choque es que se dividen estos altos explosivos y los bajos explosivos. Hay unos explosivos rápidos o detonantes. Los detonantes son los que detonan y producen energía de gas, y su velocidad de reacción comprende entre los 2.500 y los 7.000 metros por segundo. Y los explosivos de mayor rango son las de onda de detonación. Son de usos exclusivos militares porque la onda de choque es supersónica y constante, lo que garantiza que la detonación sea en toda su masa. Bueno, y como ya lo mencioné, algunos de los riesgos de estas sustancias inflamables pueden ser como el incendio, la explosión, el daño ambiental y la salud, más que nada. Se han registrado algunos casos de uso de sustancias inflamables para atentar contra la vida humana. Sin embargo, también hay para daño ambiental. Se dice que hace un par de años en una ciudad Hauchin, Hauchin, cerca de Hawái, hubo una detonación de bombas de compuestos químicos que al parecer presuntamente habían señalado como un incendio natural, pero no fue un incendio natural. Hay investigaciones que certifican o acertan que esas detonaciones fueron a causa de unos explosivos químicos. Y pues como conclusión, el manejo de los residuos peligrosos incluye los procesos de minimización, de reciclaje, de recolección, almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición. Actualmente los países industrializados tienden a promover la minimización y reciclaje de los residuos peligrosos como la opción más viable desde el punto de vista ambiental.